Muy buenas y bienvenidos a la primera sección del preguntario. Sé que hemos hecho preguntarios antes, pero como sección integrada dentro de los primeros vídeos, aquellos de cada 15 días de la Escuela de Bonsai Online. Escuela de Bonsai Online, el trasplante y preguntas sobre el trasplante. Bueno, pues estos van a ser especiales que vamos a hacer cada 1000 suscriptores y voy a contestar las preguntas que se vayan haciendo durante los comentarios de los vídeos de YouTube. Ojo, porque lo expliqué en el anterior vídeo donde decía que no había más directos y dije, las preguntas las voy a ir seleccionando yo y ha habido 1 millón de preguntas de preguntas para el preguntario. Voy a seleccionar yo las preguntas, gracias. Empezamos. Voy a leer 3 comentarios primero. Bueno, los resultados tengo que decir que el 99,9% han sido muy positivos de gente que está a favor de los preguntarios. Habiendo quitado los directos porque los directos se estaban convirtiendo en hola maestro, salúdame, mándame un saludito por favor, eres calvo y eres gay. Entonces, 3 comentarios a los que quiero hacer una pequeña aclaración. Alberto Criado Manzanares: muy buena, David, tienes razón con lo de las preguntas, pero creo que la gente quiere hacer preguntas sobre sus arbolitos, no solo de los vídeos. Vale, lo entiendo, estoy al tanto. Pero, ¿qué pasa? La gente quiere hacerme preguntas sobre sus arbolitos. Yo, uno de los problemas que tenía y una de las razones por las que dejé de trabajar árboles de cliente precisamente era porque me mandaban árboles y yo no conocía ni el cultivo, ni en qué sustrato estaban plantados. Luego me encontraba con sorpresas desagradables, casi siempre desagradables. Y entonces, claro, cuando yo trabajo sobre árboles que no son árboles míos, de los que yo conozco la historia, no puedo adivinar cómo están hechos. Eso hablando de árboles que trabajo in situ. Cuando alguien me pregunta y me dice, oye David, tengo un problema con mi bonsai que tiene puntos negros en las hojas, es imposible que yo pueda ayudar a esa persona, aunque me gustaría, pero es imposible. Yo no, primero que no soy fitopatólogo y luego que si tiene problemas de cultivo, eso con los vídeos de la Escuela de Bonsai Online donde se dan unas directrices de cultivo, pues esa persona tendrá que ver dónde está fallando el cultivo. Yo no puedo, yo no sé si el clima de allí es muy húmedo, si es muy seco, si está regando mucho, si está regando poco, si el agua es de buena calidad, si es de mala calidad. Es imposible, o sea que en ese aspecto no puedo ayudar a la gente y sería una imprudencia por mi parte darme las de fitopatólogo y decirle, échale fungicida o échale no sé cuánto o échale no sé qué. Lo siento mucho, pero la escuela no se trata de sacarle a la gente las castañas del fuego y solucionarle los problemas que tenga, sino de explicar desde las bases cuáles son la forma de cultivar un bonsai para que cada quien lo aplique a su condición, ¿no? A su clima, a su árbol, si es autóctono, si es adaptado, como no me acuerdo cómo se llama, si es importado, si yo qué sé, no lo sé. Entonces en ese sentido no puedo ayudar a nadie. En el sentido de, David, tengo un bonsai, no sé cómo diseñarlo. Es difícil diseñar un árbol en el sitio. Imaginar en un plano bidimensional o sea, algo plano es imposible. Y aparte 50.000 personas ya, pues, si cada persona me dijera, tengo 2 arbolitos que quiero, todos los días recibo comentarios de, oye, este arbolito, ¿cómo lo puedo? Si hiciera eso con cada persona, pues, no, vamos, 100.000 diseños. Imposible. O sea, las cosas o se hacen bien o no se hacen, y eso no se puede hacer bien. Uno de los motivos por los que dejé también de hacer la videoasistencia, que era por Skype, que la persona me daba la vuelta al árbol, lo iba girando 360 grados, una porquería. Al final eso no funcionó y lo quité. O sea que aunque quiera, no puedo ayudar a la gente con los arbolitos de su casa, que para eso de todas formas hay creadas 2 herramientas magníficas, que una es el chat que tiene para poner fotos, que está en la escuela de bonsaiolane.com, y otra es el foro donde podéis subir las fotos, que la gente, hay una comunidad enorme, no sé si son 6.000 personas ya. La gente opina, la gente comenta y entre todos pues podéis ir opinando. Rubén Cicero dice, mejor así porque creo que tu actitud tampoco era la correcta. Igual por esos 4 que molestan, por ejemplo, recuerdo uno que te preguntó si el roble es bueno y tú en vez de contestarle la pregunta le dijiste que no hacía daño a nadie, cuando igual le costó mucho hacértela. Vale, esa respuesta, y además la recuerdo, lo de hoy David, el roble es bueno, digo, no ha hecho daño a nadie. Yo es que soy súper gracioso. O sea, fue una forma con humor de salir del paso. Esto era, y aparte esa pregunta fue cuando leía todas las preguntas una por una
Y entonces me comía muchas preguntas de estas que son imposibles de responder. David, el roble es bueno. Dime tú cómo responderías a esa pregunta. Me explico. David, el roble es bueno. ¿Es bueno para qué? Para el trasplante, para la codo, para el esqueje, para injertos, para doblar ramas, para alambrarlo, para no alambrarlo, para cultivarlo en una maceta de bonsai, para cultivarlo en el suelo. Ahora yo entiendo que lo que me está preguntando es si es bueno para desarrollarlo como bonsai. Como bonsai, ¿dónde? Primero, el roble en España, los más usados para bonsai son el Quercus robur, y que es el que yo tengo aquí como bonsai cero, y el Quercus faginea. ¿Qué pasa? Que los dos son Quercus y los dos son de un género y una familia que funcionan más o menos igual. Cuando yo estuve en Puerto Rico impartiendo talleres, impartiendo cursos y tal, allí roble se le dice a otro árbol que no tiene nada que ver con el Quercus, no es de la familia, de hecho es un árbol tropical autóctono del trópico. Entonces, no sé quién es, no sé de dónde me escribe, no sé a qué árbol se refiere, no sé si es un Quercus, si me está hablando de España, si es un clima mediterráneo o si es un árbol tropical. Entonces, esta fue una salida del paso a una respuesta, a una pregunta excesivamente ambigua. El roble es bueno. Es imposible, y aunque el Quercus robur es bueno para desarrollarlo como bonsai en maceta, ¿dónde? Porque a lo mejor en Toledo se da bien y en Cádiz no, y si estamos hablando del trópico seguro que no, y no sé, no puedo, o sea, y si entro en preguntas de, bueno, explícame, ¿y qué Quercus es? ¿Y tú de dónde eres? ¿Y dónde vives? ¿Qué clima tienes? ¿Qué índice de humedad? Tampoco soy meteorólogo. Y las lluvias, el clima seco, el clima húmedo. Hay cosas que son imposibles y deberíais entender que yo no puedo contestar a eso de una forma... O sea, no puedo desarrollar una respuesta ante una pregunta como esa. Dicho esto, ya he aclarado esos 3 puntos. Mentira que hay otra. Díselo a mi madre. Qué buena solución, David. Me alegro que la hayas encontrado. Por cierto, ¿por qué no haces el preguntario en directo pero sin comentarios? Te ahorrarías la edición y seguirías contestando a las preguntas. Gracias, porque que me resbalo. Gracias, porque este comentario me consta que lo haces por mi bien y para que yo, como dije, que para mí esto suponía mucho más trabajo porque ahora tengo que editar otro vídeo más, tú lo dices para que directamente conteste las preguntas delante de cámara y ya está. Lo bueno del preguntario, una cosa que va a aventajar mucho el preguntario sobre los directos, es que lo voy a hacer aquí en la finca. Y si lo hago aquí en la finca tengo la magnífica suerte, y vosotros más, que las preguntas que me vais a hacer las voy a contestar con el árbol delante, no necesito la pizarrita. O sea, con el árbol delante podemos hacer gráficos, podemos hacer todo. Y va a ser mucho mejor para todo el mundo. Así que, ¡empezamos! Primera pregunta. Heinz Jagger. Hola David, estaba pensando en ¿y si hace un corte en V por debajo de la rama? Aquí, una cuña. Para poder disminuir grosor y tensarla un poco más, al tensar el corte llegaría a encontrarse y se sellaría como si fuera un injerto sin separar la rama del árbol. Es una idea, no sé si válida. Y le responde Eduardo Slavecki. Yo pensaba en un corte por arriba, aquí, no por abajo, ya que esa rama se ve claramente una enorme raíz gorda por la parte de abajo o vena, y si bien arriba va a tardar más en sellar, es más seguro abrir de arriba y que se tuerza mejor desde la base de la rama a tener que cortar el suministro por debajo y hacerla tipo injerto. El corte de arriba, o sea una V, en la unión rama-tronco por arriba también se puede sellar en un único año. Supongo que es año porque me salen un montón de simbolitos. Con un par de plantines largos que sirva luego de raíces aéreas, uno por cada lado, y voilà. O con 2 ramas de esas largas solo sirvan de unión relleno. Luego es que los pelos. Y luego poda aquí, poda allá. Y listo, una salida bien horizontal, saliendo realmente más pesada que la segunda. Francisco Fruto dice: David, ¿no le puedes dar unos cortes o cortar como cuñas en la primera parte de la salida y así puedes bajar sin romper? Y Nitops dice: una vez vi un caso parecido a este de una rama que salía muy vertical, pero era un arce, y para bajarla le hacían un corte en cuña y torcían, así no rajaban. No recuerdo si era por la parte de arriba o por la de abajo. Nunca has comentado nada parecido. No lo sabes, no te gusta, no se da en Japón. Quizás una especie como esta sería factible. Gracias por la facilidad de cicatrización que tienen.
Vale, estas son las preguntas relacionadas a esa técnica. Muy interesante, la verdad, y que nadie se ofenda, pero eso es muy carne de libro y de revista, más de revista que de libro, quizás un poco sensacionalista la técnica. Mirad, os explico. Corte por arriba o el corte por abajo en forma de cuña hasta luego hacer que se encuentren los dos labios y sellen perfectamente. Primero necesitaríamos una precisión quirúrgica, además necesitamos que la rama sea perfectamente cilíndrica. Una rama de un árbol, y menos en un bonsái, nunca debería ser perfectamente cilíndrica. Tiene zonas más anchas, zonas más estrechas, tiene movimiento, o sea que si nosotros hacemos un corte por aquí, por ejemplo, y otro corte aquí, así en forma de cuña, y hacemos una V, y bajamos el árbol, o sea, bajamos la rama, perdón, hasta que se encuentren, muy difícil es que sellen perfectamente los dos labios de cambio. ¿Qué pasa? Que al nosotros quitarle una parte de aquí y hacer una cuña y hacer que estas dos partes sellen, la tensión que estamos ejerciendo para bajar la rama es exactamente la misma que la que hacemos sin esa cuña, porque el movimiento de bajada que tiene que hacer la rama es lo mismo. Problema de eso, el punto en el que se va a rajar la rama siempre va a ser por arriba. Si nosotros hacemos la cuña y torcemos, estiramos igualmente esta parte de aquí y se va a desgajar. Si no hacemos la cuña y bajamos, de la misma forma se va a desgajar, pero va a tener mucha más estructura la rama para que aguante esa tensión. Si hacemos la cuña por abajo, probablemente haga un codo y parta, o sea, no va a girar de una forma equitativa, sino que tiene un punto donde hacemos la cuña que clac, va a romper. Podríamos hacerlo haciendo varias cuñas pequeñas, pero es innecesario porque, primero porque podemos cortar el flujo de savia. Nosotros no sabemos muy bien, aunque parezca que sí, pero no sabemos muy bien por dónde corre el flujo de savia, y si nosotros tuviéramos el atrevimiento de coger y hacer por aquí, a ver, espérate. Ahí. Y hacer por aquí un corte, otro corte y otro corte para que el árbol bajara un poco, para que la rama bajara un poco más, es posible que estuviéramos cortando el flujo de savia, sobre todo se ha desfenestrado. Sobre todo en un árbol donde la entrada es tan clara como esta, que tiene una raíz gordísima aquí. Que no, que nosotros estamos haciendo esto sobre un junípero con unas venas marcadas perfectamente. Bueno, pues el problema sería el siguiente: si nosotros tuviéramos la vena muy marcada por aquí arriba e hiciéramos los cortes por aquí abajo sabiendo que no vamos a afectar la vena, a la hora de doblar la rama igualmente estaríamos tensando la vena de tal forma que acabaría crujiendo o agrietándose igualmente. Solución para esto. Hay dos formas de hacerlo. Bueno, esto lo voy a decir porque tengo una pregunta después que me viene muy bien. Hay dos formas de hacerlo. La primera es esta, haciéndolo de una forma natural. Hemos hablado muchas veces de la técnica de desgajar la rama de forma natural. Y cuando nosotros bajamos una rama de aquí, tiramos de aquí y se abre justo por el poquín, que es la axila, aunque la axila sería abajo, ¿no? Pero la ingle, por la unión que tiene aquí de la rama, una raíz que sale hacia arriba. Sí, señor, está equivocado. ¿Qué conseguiríamos? Bueno, pues conseguiríamos que la madera se desgajara de forma natural. Conseguiríamos que esto se abriera de forma natural, las fibras de la madera se separarían y entonces el flujo de savia continuaría o por aquí, pero nunca habría una interrupción. Si nosotros hacemos un corte por aquí o hacemos un corte por aquí, vamos a interrumpir flujo de savia y eso nunca deberíamos asumirlo como un riesgo porque es del todo innecesario. Así que la técnica de la cuña, primero, no es tan precisa como parece. Tendría que ser un palo totalmente cilíndrico y eso en bonsái no vale. Entonces es muy difícil que selle perfectamente. Segundo, es un riesgo innecesario porque podemos cortar, podemos interrumpir una vena de flujo de savia. Entonces podemos, por intentar bajar una rama un poco más rápido, podemos secarla entera y tener que empezar de cero, injertando o esperando que salga un brote nuevo o cualquier problema. Tercero, con el tema de la cuña, esos cortes, en el caso de que lo hiciéramos con una perfecta precisión, donde los labios sellaran, que es improbable, y de forma que tuviéramos la garantía, también improbable, que no vamos a interrumpir ninguna vena de savia y que no vamos a perjudicar la rama, el siguiente problema sería el mismo, que al hacer cortes aquí, la tensión arriba es la misma, o sea que la madera igualmente se agrietaría, se separaría y empezaría a formar unas estrías donde podría interrumpir la vena que hemos evitado cortar
haciéndole las cuñas por abajo. O sea que la técnica de las cuñas es muy de revista, es muy espectacular, pero yo no se la recomiendo a nadie. De hecho, en Japón hemos bajado una rama 3 veces esta o 4 veces esta de gorda, súper gorda, con una técnica que os voy a explicar a continuación. La técnica que utilizamos para bajar una rama 3-4 veces más gorda que esta en Japón fue la siguiente. Esta es la rama, parece un tubo de cartón, pero es una rama, echa la imaginación. Esta es la rama, ya os digo, era 3-4 veces más gorda que esta y además está en mi libro, que por cierto, os lo puedo enseñar en el libro ya acabo antes, ¿no? Pero bueno, lo que hicimos fue, en la salida de la rama, hicimos aquí un taladro, aquí otro taladro, aquí otro taladro y aquí otro taladro. ¿Veis los 4 taladros? Bueno, pues con una broca de madera, muy poquitas revoluciones, se hizo un orificio sin sacarlo por debajo. Se hizo un orificio, se hizo un orificio, se hizo un orificio, se hizo un orificio. Dentro de cada orificio, con la broca de madera a pocas revoluciones para que no cauterice y para que no queme, se empezó a mover de lado a lado, o sea, de abajo a... Es que no sé hablar, de abajo a arriba, pero hacia un lado, hacia otro lado, hacia las paredes, hacia todo el sitio, hacia todas partes. Así se hizo en cada taladro. De esa forma se quitó mucha madera del núcleo de la rama. ¿Qué pasa con la madera del núcleo de la rama? Que es solo madera. Nosotros lo que no podemos interrumpir nunca son los flujos de savia y los vasos conductores, ilema, floema, el cambio, todas esas cosas hay que respetarlo mucho. Son conductos, por decirlo así, de subida, de bajada y el tema de bajo la corteza que está el cambio. Bueno, pues entonces se le vació mucho el núcleo del tronco, que simplemente sirve de estructura, que es lo que nos impide mover la rama. Pues se hizo esa técnica, se metió el taladro hacia abajo sin sacarlo por aquí, sin ahondar demasiado para no hacer heridas innecesarias, y se fue sacando madera del núcleo que simplemente sirve para estructurar la rama, es como un pilar. Se fue sacando y esta parte de aquí se quedó bastante más hueca. No hueca, pero bastante más ligera. Entonces esa rama que salía totalmente hacia arriba, pues con una simple presión, hay dos tíos empujando, pero bueno, con un poco de presión y palanca, pues se llevó al sitio y se dobló. Tengo aquí mi libraco y os lo voy a enseñar, aunque no se deben enseñar los contenidos de los libros, pero como es mío. Doblado de una rama gruesa, página 151. Si es que este libro es interesante desde que empieza está cagado. Y no es porque lo haya hecho yo, es que yo lo hubiera comprado también. Mirad, a ver si enfoca bien. Yo creo que sí, ¿no? ¿Está enfocado? Yo es que no veo nada. Bueno, pues este es el pino, fijaos el grosor de las ramas, y este es Oyakata con el taladro haciendo esos orificios que os digo y vaciando hacia los lados y hacia las paredes. Después esta rama se enrafió muy bien y muy fuerte, que sí, que ya lo sé, que os tengo que hacer el vídeo de la rafia, para que al doblarla no se agrietara, no crujiera, y porque se había debilitado un poco el núcleo de la rama, no tuviera ninguna problemática. Y luego con esta pedazo de palanca y con ese pedazo de contraluz, Oyakata bajó una rama que estaba pues... Ah, bueno, no, en este caso no era bajarla, en este caso era subirla. En este caso era una rama, perdón, que bajaba demasiado y lo que queríamos era subirla para hacer una especie de sacan era doble tronco. ¿Veis? Aquí entre 3 personas, con Mario arriba, con el tornillo con el alambre, ajustando el alambre, pues entre 2 personas aguantaron el árbol y Oyakata con la palanca lo fue bajando. Intento que no haya reflejos. ¿Veis? Aquí Oyakata, bajando, no subiendo la rama, y al final la rama, yo es que no veo nada, aquí, ¿veis? Con el tensor, que el tensor está puesto de abajo hacia arriba, y con el núcleo de la rama vaciado ya, pues se consiguió subir hacia arriba y ya no hubo ningún problema, y así quedó el árbol ya trabajado con esta rama, que es lo que se hizo. Esta rama, que era totalmente encascada, pues se irguió hacia arriba y se hizo una doble copa. Esta mi Oyakata me lo tuvo que explicar porque a mí no se me hubiera ocurrido en la vida, la verdad. Yo hubiera hecho ahí otra cosa, pero bueno, me dijo, haz una primera copa y otra segunda copa dentro de esta Ichino-eda, que es una Sakan Eda. ¡Y hasta aquí! Qué bueno, ¿eh? Esta pregunta que me asusto, oye.
contestada y espero que aclarada. La técnica en todo caso sería la técnica de la flauta, hacerle los agujeritos. Ahí, voy a tocar Titanic. Siguiente pregunta. Alguien me dijo una vez en un comentario de YouTube: David, ¿por qué gritas tanto? ¿Se te escucha bien? ¿Y por qué no? Octavio Torres Fuentes: David, córtala y haz un injerto más abajo. Pues sí, la verdad es que sería una solución cortar esta rama directamente e injertarla no más abajo, pero con la salida más correcta. ¿Qué pasa? Que la salida es muy poco incorrecta, entonces teniendo en cuenta el calibre de la rama, no nos merecería la pena esperar 5 o 10 años a tener otra rama de nuevo de este calibre para tenerla simplemente 10 grados más abajo. Pero es una opción. Cuando una salida de una rama no nos gusta, lo más fácil muchas veces es cortar e injertar, sobre todo en el caso de árboles tan fáciles de injertar o con tanta facilidad para brotar por madera vieja. La salida de esta rama, ¿veis cómo es? No, bueno, pues esta tendría que ser un pelín, un poquito menos hacia arriba, unos milímetros más hacia abajo. De momento va bien. Amparo Badia: David, todos los esquejes que estás quitando me iría de perlas para hacer raíces aéreas. Yo quiero hacerle raíces aéreas a mi ficus, pero no tengo plantones. Este comentario lo he seleccionado para contestarlo en el preguntario porque, con respecto al tema de los esquejes, lo siento mucho, Santiago, por tu árbol, pero este árbol tiene una... Qué cruel, ¿verdad? Vamos a ver, lo voy a decir de otra forma bastante más elegante. Nosotros cuando vamos a hacer esquejes tenemos que coger siempre esquejes de un árbol madre que sea idóneo, ¿no? Lo que buscamos normalmente son una serie de características que nosotros queremos adquirir. ¿Por qué cruzamos a un perro con otro? Porque a lo mejor la línea es buena, el carácter es bueno o lo que sea. Entonces, si queremos hacer esquejes de un ficus, vamos a seleccionar siempre un ficus que tenga la hoja pequeña, los entrenudos muy cortitos, que compacte muy bien, que la madera sea rugosa, etc. Este ficus, el problema que tiene principalmente es que es un retusa, no es el tiger bark. Entonces, fijaos el tamañaco que tiene de hoja aún estando a pleno sol. Los entrenudos son largos, el crecimiento es muy destartalado y entonces este árbol no sería nunca un buen candidato para hacer esqueje, a no ser que quieras hacer un árbol de este tamaño. Entonces sí, porque eso es una cosa que contestaremos en otro preguntario, que el tamaño de la hoja en relación al bonsai. En Japón hay una grandísima coherencia con eso. No harías nunca un bonsai grande con un árbol de una hoja pequeña. Por ejemplo, los huyastres que tienen esa hojita diminuta que parece que cuanto más chica la hoja, más caro es el huyastre. Pues un huyastre grande con esa hoja tan pequeña es algo antinatural, es algo desproporcionado. Y un árbol pequeño con una hoja muy grande, como sería el caso tuyo si esquejaras este árbol, pues también es una desproporción que que desmerece totalmente el conjunto. De todas formas me dices que lo que quieres son los plantones para raíces aéreas. Entonces en ese caso sí, haciendo plantones de estos lo que puedes hacer es plantarlo en el suelo, atravesarlo arriba y ya está. Tienes otras muchas formas de conseguir hacer raíces aéreas y para eso está el vídeo Escuela de Bonsai Online. Mentira. Para eso está el vídeo Raíces aéreas en ficus. Lo tienes en 2 partes y hay como 3-4 técnicas explicadas muy detalladas para sacar raíces aéreas a tus ficus. Víctor Cabrejos: tremendo trabajo, David, aunque nunca tendré un arbolazo como este. Todo lo que has enseñado se aplica para cualquier otro árbol más pequeño. He aprendido mucho, gracias. Sí, todo lo que explico es aplicable a árboles más pequeños. Pero he seleccionado tu pregunta por ese comentario que has hecho tan derrotista de nunca tendré un arbolazo como ese. Primero, para tener un buen árbol hay 2 formas: o te gastas mucho dinero y te lo compras, o lo haces tú. Y para eso están los vídeos de la Escuela de Bonsai Online. Mira, acompáñame, te voy a enseñar una cosa muy simpática. Dime qué te parece este ficus. ¿Te parece un arbolazo? Bueno, pues este ficus es un ficus comercial. Te pongo aquí, mira aquí al ladito la foto del antes. ¿Ves? Este árbol comercial en su día costó súper barato, súper barato. Y pues lo llevo trabajando 5 años, 6 años, no lo sé, no me acuerdo. No, 5 años no, bastante menos, por lo menos 3 o 4.
Y pues mira cómo va, y todavía está sin abonar ni nada. De hecho el sustrato está bastante sequerón, bastante guarro, tengo que regarlo. O sea, está bastante dejadito, pero con cultivo y poca técnica, porque lo único que he hecho es pinzarlo para que la copa esté redonda. Pues mira cómo va. O sea que es un arbolazo, porque a mí me parece que es un arbolazo, pero no tiene un material de partida caro ni demasiado grande. Mira, te he puesto al lado la tijera para que veas el tamaño. ¿Ves? Y esto es fruto de trabajar un poco a favor del clima. Es un árbol que se da bien en este clima, es un árbol que lo pone fácil y así uno tiene muchas satisfacciones y pocos disgustos. Siento mi pulso de ladrón de panderetas. Mira, este es otro ficus comercial que le regalé a mi mujer porque era así una escobita muy graciosa que a ella le gustaba. Qué mal, ¿verdad? El contraluz. También costó súper barato. Te pongo la foto del antes. Este es otro comercial también que salió súper baratísimo. Te pongo la foto del antes también. Y así podría enseñarte un montón de árboles. Por ejemplo, el Samurai, que ya lo conocéis. Siento la silicona ahí, que estábamos con la obra del estanque, que es un acodito. Y el Taiwán, por supuesto, que es una fusión de 11 ficus comerciales. ¿Veis? Los ficusitos que costaban 5 euros en la tienda, que eran de estos súper pequeños de 5 años, de no sé cuánto. Bueno, pues este es uno de los trabajos que se pueden hacer. Pues eso, con buen cultivo, con paciencia, con un perro mirando por la ventana. ¡Milo! ¡Tito! Ahí peleándose por el protagonismo. Pues eso, que nadie piense que en la escuela de bonsai online los árboles que se trabajan son especies difíciles, ni se hacen trabajos imposibles, ni técnicas muy avanzadas, ni mucho menos, perdón, árboles de muchísimo dinero. Perdón, porque estos son 11 árboles de 5 euros, o sea, ahí hay 55 euros. Y poco más, bueno, la maceta sí la pagué un poquito más cara, pero porque ya estaba el árbol muy desarrollado, muy bien. Pues esto es un árbol de 55 euros, sin más. Y así todo, aquí prácticamente es todo muy low cost, pero con resultados que yo creo que merecen mucho la pena. Así que nunca, nadie, jamás diga que, oye, es que yo esos árboles nunca los voy a poder tener. Si no los va a poder tener, que sea porque no tiene sitio, porque este árbol es grande, porque solo es grande. Y ya os digo, podéis hacer joyas, podéis hacer maravillas con muy poquito dinero, con imaginación, con buena técnica, con buen cultivo y con la escuela de Bonsai Online. Tu escuela amiga y cada día la de más gente. ¡Seguimos! Pablo Mares, ¿qué trabajazo, David? Bueno, más moverlo que hacerlo. Tengo un ficus muy lejos de parecerse al tuyo, no es mío. Pero mi pregunta es, ¿cómo le hago para engrosar el tronco? ¿Uso esquejes ya con raíz? Te mando un abrazo, amigo, desde Puebla, México. ¡Gracias! Para engordar un ficus, para conseguir este resultado, mira. Normalmente estos troncos que veis así se dan de dos formas. O, uno, son raíces aéreas que se van fusionando, como en el caso del ficus mío grande del injerto de la rama gruesa, o exactamente son varios plantones que se van bueno, hay quien lo hace. En China, en Taiwán vienen muchos de estos troncos gruesos que son entrelazados, son plantones trenzados, que en poco tiempo, como dejan los brotes muy largos, se engordan y se fusionan. Puedes hacerlo así. El ficus Taiwán, que parece que tiene un tronco así de grande, esos son muchos tronquitos juntos. Es muy fácil fusionar los ficus en el caso de los ficus. Si lo que quieres engordar a la otra es otra especie, tengo un ficus muy grande para hacer... Vale, un ficus. Si lo que quieres engordar a otra especie, puedes tirar siempre de la técnica del cultivo en coladores. Hay quien me dice que su cultivo en coladores no funciona igual, que hay quien me ha dicho que el colador lo tenía enterrado en el suelo, en tierra, por no sé cuánto. La técnica del cultivo en coladores es un sistema de cultivo, que consiste en la maceta muy ventilada, que es por eso la rejilla, un sustrato muy drenante que aporte mucho nutriente y un hiperabonado. Si, oye, que yo lo tengo metido en un colador y crece igual que los otros, porque lo estarás cultivando igual que los otros, con tierra mala, con el mismo abonado, o incluso, ya os digo, hay gente que lo planta en el suelo con el colador y eso no sirve de nada. El sistema de cultivo de cultivo en coladores es un sistema completo. Si te saltas uno de esos parámetros, evidentemente el engorde no funciona igual.
Entonces, para engordar tu ficus, pues así de sencillo. La forma más fácil siempre de engordar un ficus, dejando brotes muy largos. Dejando brotes muy largos, le das 1 año, 2 años, 3 años de periodo de vigorización que tire y en muy poquito tiempo vas a conseguir unos troncos gordísimos. Yo en la Big Patata, en 3-4 años conseguí una rama el doble de gorda que esta, simplemente dejándola que tirase, sin hacerle ninguna técnica ni nada raro. Hay técnicas para engordar una rama en concreto sin afectar al carácter del tronco, porque si nos ponemos a dejar tiros muy largos, el tronco que tiene estas raíces fusionadas se va a convertir en algo muy liso, muy hinchado, va a dar la impresión de inflamación. Pues eso se puede solucionar con técnica. Quiero engrosar solo una rama. Podemos hacer que engorde solo una rama sin que engorde el resto del árbol porque lo tenemos muy ramificadito, por lo que sea. Muy fácil en ficus, más complicado en otras especies, pero se puede. Dagmo 11. David, muy buenas. Hay una cosa de este pedazo de árbol que creo que está pidiendo. A lo mejor me equivoco, pero es mi impresión. Veo el ápice un poco desplazado a la izquierda con respecto al centro. Yo también. En un árbol tan potente quedaría mejor el ápice más centrado con respecto al tronco y le daría más la sensación de un árbol más potente y asentado, aunque ya lo parece. ¡Gracias! Esa es mi intención siempre, que no parezcan árboles desequilibrados, para eso estoy yo, sino que se vean asentados, potentes, majestuosos y muy estabilizados. Sobre todo en el caso de los ficus. Pensando las posibilidades para corregir esto, para mí serían 2. Hacer una torsión al ápice, pero esta opción no me termina de llenar, así que voto por la opción 2. Un trasplante corrigiendo el ángulo de plantado. De esta forma también inclinaríamos más la primera rama y sería la opción perfecta. Creo que me sentaría muy bien. ¿Crees que es buena opción? Postdata, al final tus vídeos te hacen pensar en este tipo de divagaciones mentales. Gracias. Muy buena pregunta. ¿Ves? Estas son las preguntas que no se pueden perder en el preguntario. O sea, quería decir los directos. Y estas preguntas luego al final se pasaban por el tema de salúdame. Bueno, aquí se ve el árbol más o menos entero y digo más o menos, también se ve más o menos mi ventilador allí, ¿no? Vale. Normalmente lo quito para que no salga, pero bueno, esto es un poco más random. Lo que dice, ¿cómo te llamas, amigo? Amigo sabio. A ver. Dagmo 11 como yo. Es que el ápice está un poco desplazado hacia aquí, es verdad, yo también me había dado cuenta. Y entonces, para no hacer una torsión y girarlo hacia allí, propone que cambie el ángulo de plantado y lo incline más hacia allí. Y entonces solucionaríamos también la salida de la ichinoida. Muy buena, muy buenísima, de verdad, súper inteligente, me ha encantado. Entonces, yo ahora cojo e inclino el árbol hacia allí, soluciono el ápice y soluciono la salida de la ichinoeda, que ya por esta inclinación simplemente pasa a ser más baja. ¿Qué pasa? Que la ichinoeda quedaría correcta y el ápice quedaría correcto, pero ya se desestructura el resto del árbol. La ninoeda estaría muchísimo más erecta, la sanoeda ya no estaría recta como está prácticamente, que está un poquito así la salida, sino que ya estaría prácticamente hacia abajo, y entonces solucionaríamos la ichinoeda y el ápice, pero destrozaríamos el resto del árbol, destrozándolo, digo, de una forma nada peyorativa, totalmente constructiva. O sea, cambiando el ángulo de plantado del árbol, arreglamos esto y arreglamos el ápice, pero desajustamos el resto. Y aparte, esta rama, como verás aquí por el grosor de la salida, no es fácil ni de bajar ni de mover. Tendríamos que bajarla más, esta salida sería buena, esta ya no, esta tampoco, y sería un poco desastre. Aquí el problema que tenemos principalmente es solo la ichinoeda y el ápice. Aunque el ápice yo no había dicho nada, porque no porque yo me guarde nada, porque yo soy un boca chancla. Pero el ápice, al estar un poco desplazado hacia la izquierda, hay tres formas de corregirlo. Primera, haciendo una torsión del ápice. Eso lo hicimos con el ficus decapitado mío, que le pusimos una gavilla y tensamos hacia el lado y lo conseguimos girar un poco. Este tronco es demasiado grueso, pero se podría hacer con una gavilla. Mira, ¿ves? La ichinoeda está bien, la ninoeda está bien, esta ninoeda quedaría muchísimo más alta, y por aquí esta también está prácticamente recta, ¿ves?
Y entonces si cambiáramos el ángulo del plantado, esta rama ya directamente caería hacia abajo, o sea, ya iría al contrario que el resto del árbol. Y el ápice, que está ahí, aunque es grueso, a ver si puedo meter la cámara por aquí, mejor aquí. Aunque es grueso, sí nos permitiría con una gavilla cruzándola hacia aquí, un hierro, una barra de acero, poner un tensor y girarlo hacia este lado. Lo que haría que el árbol girase la cabeza un poco hacia allí, estuviera así, no en serio, estuviera un poco más hacia allí y podríamos volver a pinzarlo de forma que no quedara la cabeza así de lado, sino que quedara perfecto. Entonces esa sería la opción 1, simplemente poner una barra de acero, una barra de hierro y girar el ápice hacia allí. La opción 2 sería cambiar el ángulo de plantado, aunque tenemos el problema de que el Nebari es muy plano. Entonces, al tener un Nebari así plano, si cambiamos el ángulo de plantado para girar el ápice hacia allí y la Ichinoeda bajarla un poco, el Nebari quedaría así. Y entonces también hay una parte de Nebari aquí que quedaría enterrada y que podría incluso provocar una conicidad invertida, y una parte que se quedaría quizás abultada por fuera por la cantidad de raíces que tiene. Este árbol tiene muchísimos años ya en una maceta, y además una maceta con muy poquito margen de juego, o sea que si lo dobláramos, esta parte quedaría abultada y esta parte quedaría enterrada, provocando incluso una conicidad invertida. Que la Ichinoeda quedara un poco más bajo tampoco sería un problema. Entonces, la opción C. El bonsái es una cuestión de impresiones, de sensaciones. El bonsái es algo que transmite, nos tiene que transmitir el diseño, como dice Darmo, o sea, nos tiene que transmitir una apariencia asentada, majestuosa y potente, que no esté así un poco como se dice aquí en tenguerengue. Aquí lo pongo, así, en tenguerengue. O sea, que está así un poco inestable. ¿Cuál es la forma de solucionar esto? Súper fácil, y además lo vais a ver cuando haga el diseño. Como el ápice está un poco girado hacia el lado contrario a la Ichinoeda, y la Ichinoeda es la rama principal y más pesada, vamos a conseguir con esto, dejando la Ichinoeda un poco más larga de lo normal y un poco más pesada, vamos a conseguir que el ápice desplazado hacia este lado, con la Ichinoeda más pesada, se vea el árbol totalmente en equilibrio. Si yo la Ichinoeda la dejo cortita y esta parte de aquí la dejo normal, el árbol siempre va a dar la impresión de que está un poco inclinado hacia aquí. Si la Ichinoeda la dejo más larga, con más peso, y el ápice lo dejo aquí, tal y como está, pues se va a ver un árbol con movimiento grácil y con un peso que equilibra. ¡Sí, señor! ¡Que equilibra! ¡Que me dejes! David, ¿por qué gritas tanto? ¡Que te calles! Pues eso, una rama de equilibrio, que al mismo tiempo que es Ichinoeda, es rama de equilibrio. La rama de equilibrio no siempre es la Ichinoeda, la rama de equilibrio es la que equilibra el conjunto. En este caso va a ser la Ichinoeda, que va a ser mucho más pesada, como yo, no de gordo, sino de jartible, con J de jartible, con el ápice para acá y la Ichinoeda para allá. Y esa es mi respuesta. ¡Seguimos! Y con esta terminamos. José Ríos, excelente vídeo, gracias. Qué cansados son los preguntarios, Dios mío. Excelente vídeo, se ve espectacular, gracias. En el cuarto de vídeos. Suena un poco a cuarto de baño, yo prefiero llamarlo estudio. Para la primera rama yo sugiero cortarla hasta la primera rama primaria que tiene, para que entonces empiece a brotar y nos quedaría... Perdón, estaba estornudando. La alergia. Uy, la alergia, es qué asco del tiempo. Excelente vídeo, se ve espectacular en el cuarto de vídeo, gracias. Para la primera rama yo sugiero cortarla hasta la primera rama primaria que tiene, hasta aquí. Os voy a poner mejor la toma, no, aquí. O sea, dice eliminar esto de aquí arriba, fuera, y dejar esta rama como Ichinoeda. Es muy buena opción. Yo lo había pensado también. De hecho, no sé si lo comenté en el primer vídeo. Para que entonces empiece a brotar y nos quedaría mucho más baja que la segunda rama. Entonces empieza a brotar y nos... Entra en bucle. Creo que al bajarla con el jack mejoró bastante, pero todavía quedaría muy alta en la dirección de la segunda rama. Excelente trabajo como siempre, te felicito desde Puerto Rico. ¡Gracias, Puerto Rico! Medallita fría para el sistema. Un segundo. La alergia me está matando, aprovechad de hacer preguntas que me queda poco.
Vale, yo también había valorado, no sé si lo comenté en el vídeo o no, el eliminar esta parte de aquí y seguir la Ichi no era por aquí. Entonces tendríamos la rama mucho más baja. Pero, el problema de la Ichi no era no es que esté muy alta, porque esta parte siempre es susceptible de ser... Mira qué fácil, bajar, la podemos bajar y la podemos poner aquí. El problema no es la altura de la Ichinoeda, el problema es la salida de la base de la rama. El problema que tenemos aquí es que la salida de la rama es un poco más alta que la Ninoeda y eso no puede ser. La Ichinoeda, como rama más pesada, tiene que ser siempre un poco más caída y un poco más baja que la Ninoeda. Así que la sugerencia buena, yo lo había pensado también, quitar esa parte de aquí arriba y quedarme con esta, pero esta parte de aquí arriba, aunque sea más gruesa, vamos a vigorizar esta, vamos a hacer que esta parte se ponga más gruesa que esta y esta nos va a servir a hacer la segunda parte de la Ichinoeda. Vamos a tener en la Ichinoeda una primera zona allí que va a ser más gruesa que esta con el tiempo y esta va a ser la que nos va a hacer la forma de nube. Entonces, mira, lo que vamos a conseguir es que esta rama de aquí, al final siempre tiro de pizarrita, esta rama de aquí, ¿no? Tenemos aquí el tronco y tenemos aquí la Ichinoeda. Vamos a conseguir que esta rama de aquí haga una copa y esta que sale va a hacer una segunda copa. Entonces vamos a tener una copa aquí y vamos a tener una segunda copa aquí. No sé si me explico. Con la Ichinoeda vamos a hacer... Perdón, con la Ichinoeda vamos a hacer dos capas. Una principal que va a ser aquí abajo y una secundaria que va a ser aquí arriba, que va a ser más corta porque para favorecer la triangularidad esta tiene que ser más larga y esta tiene que ser más corta. Espero que se haya entendido. Bueno, y ahora sí, la última pregunta, que yo pensaba que era esta. Miguel Reyes, eres grande y no solo por el tamaño. Gracias. Gran vídeo. Pregunta, ¿podrías haber utilizado un torniquete garra de oso, como se le llame, para doblar la Ichinoeda a la corteza del ficus? Es demasiado débil, se marcaría mucho. Un abrazo. La corteza del ficus es muy débil. La madera del ficus, de hecho, es muy débil porque es una madera muy fibrosa. Lo que dice de la garra de oso, la garra de oso se utiliza para... El movimiento de la garra de oso es este. El mismo que nosotros hacemos para torsionar, para doblar... Torsionar es esto. Para doblar una rama gruesa. ¿Por qué hacemos este movimiento así? Porque es la forma de que la curva sea equitativa, como siempre digo. Digo equitativa porque así todos los puntos de presión están repartidos. Si nosotros doblamos así, seguramente rompamos por aquí con un codo. Si lo hacemos así, esto irá haciendo curva, irá haciendo forma de arco y quedará mucho mejor. Entonces, la garra de oso lo que hace es precisamente esto. Ese movimiento nos valdría para hacer aquí, en este punto de aquí, por ejemplo, para doblar la rama y hacer una curva aquí y bajar esta parte de aquí, que es lo que hablábamos antes con José Ríos, para bajar la Ichinoeda. Lo que queremos no es bajar la Ichinoeda y que la posición sea más baja. Es muy fácil, el ficus es muy flexible. Lo que queremos es corregir la salida. Entonces, como habéis dicho, y no os falta razón, que ya hemos bajado la Ichinoeda, pero que quizás haya que bajarla más y que os gustaría un poco más baja porque la salida sigue sin ser todo lo bueno que debería, ya la hemos bajado bastante. Dentro de 2 meses, 3 meses, por ejemplo, podemos darle otro apretón, bajarla un poco más. Dentro de 3 meses, 6 meses podemos bajarla otro poco más, así hasta que consigamos llevarla a la posición definitiva en donde queremos que se quede. El bonsai, al final de todo, al final de todas las cuestiones y de todas las técnicas, es tiempo. Necesitamos jugar con el tiempo, no hay varitas mágicas que hagan bonsai. Y hasta aquí el primer preguntario de hoy. Decidme en el vídeo que os gusta más que los directos. No os pregunto, no, si os gusta más o os gusta menos, no. Decidme que os gusta más que los directos porque no hay discusión posible. Y ya está, esto es mucho más didáctico y mucho mejor. El próximo directo lo haremos cuando lleguemos a 51.000 suscriptores. Si queréis que hagamos directos más rápido, suscribíos más y ya está. Yo lo voy a hacer igual. Y de verdad, yo creo que esto es mucho más dinámico. No sé cuánto ha durado este vídeo. Supongo que sobre media hora, pero decidme que no ha cundido más que los 10 últimos directos. Si queréis más directos, suscribíos, no lo digo más, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Si os gusta este vídeo, podéis darle a like, no podéis darle al like, es imposible, no existe ese botón, lo vamos a borrar. Podéis seguirme en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram, donde esta mañana he anunciado que esta noche había directo. Mentira.
preguntario. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.